Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos con ustedes de nuevo, como todos los sábados, muy contentos ahora de estar transmitiendo en vivo desde el Museo Nacional de Culturas Populares y también agradecemos mucho a nuestro público que está aquí con nosotros. Vamos también a dar algunos saludos a la familia Murguía que nos ve desde Guadalajara y que nos junta mucha gente. Un abrazo, un saludo a todos, muchas gracias por vernos desde allá. Bueno, como siempre, vamos a presentarnos. Pues ya que estamos en los saludos, mi querido Germán, yo quisiera aprovechar también para enviar primero un saludo y un agradecimiento a todos los que vinieron aquí al Museo Nacional de Culturas Populares a visitarnos. De veras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes que nos ven. Sí, un aplauso. Un autoaplauso por parte de ustedes y un aplauso de nosotros para ustedes. Y yo también quisiera dar un saludo y un agradecimiento a los alumnos de la Universidad Mesoamericana, la Universidad Mesoamericana Campus San Juan del Río, que me cuentan que hasta se juntan para vernos. Yo creo que están expiando un ritual, es un ritual masoquista, alguna culpa que expían, en fin, alguna cosa así. Pero en fin, yo debería decir una frase también medianamente inteligente, y lo será porque no es mía. Decía Víctor Hugo que uno puede resistir a la invasión de los ejércitos, pero no a la invasión de las ideas. Y yo espero que ustedes se dejen invadir por nosotros gozosamente hoy en la dichosa palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Nicolás Alvarado. Muy bien, buenas noches. Pues yo les quiero recordar algo que decía Chamfort. Chamfort es un autor de aforismos bastante célebre. Y Chamfort cuenta que cuando el viejo Messier de Avignon se iba a casar a sus 70 años con una jovencita de 17 años, el predicador eligió como lectura para la ceremonia la siguiente frase del Evangelio: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Ojalá que esta frase no sea la que elijan nuestros anfitriones más tarde, más adelante, aunque ciertamente algunos de nosotros, yo por lo menos, a veces no sepa muy bien qué es lo que estoy haciendo aquí. Buenas noches, yo soy Pablo Gullosa. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Eduardo Casar. Quiero extenderle a todo el personal masculino que vino a vernos aquí en vivo mi más sincero pésame porque no vino Laurita, ¿verdad? Entiendo muy bien cómo se sienten. El verdadero hipnotizador no es aquel que duerme a la gente, sino el que la despierta, dice César Fernández Moreno. Esperamos que ustedes no se duerman. Realmente es un placer que estén ustedes aquí porque sentimos que verdaderamente estamos en vivo y de carne y hueso. Bien, yo he tenido la fortuna de ser maestro durante muchos años, pero he aprendido, como nos dijo el gran Jonathan Swift, que hay que enseñar a los que quieren aprender, pero no hay que dar consejos, porque normalmente nadie gusta de recibir consejos, aunque todo el mundo gusta de recibir dinero, lo cual demuestra que el dinero vale más que los consejos. Yo soy Germán Ortega, buenas noches. Bien, los invitamos como siempre a llamarnos. Ahora, por un caso especial, como estamos aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares, nuestros teléfonos varían. Por esta ocasión tenemos el 91 72 88 51, 91 72 88 55 y 91 72 88 56. Les agradecemos que nos llamen como siempre para tratar de contestarles aquí pues sus cuestiones, sus inquietudes de la mejor manera posible. Oye, Germán, y los habituales no sirven, ¿verdad? Los No, teléfonos habituales los teléfonos no habituales operan. no sirven porque estamos en otra localidad, no nada más por esta ocasión decía. Y por supuesto nuestro email pues sigue siendo el mismo, la dichosa palabra @22mx.tv. También www.canal22.org.mx /la dichosa palabra. Escríbanos, llámenos, les agradecemos mucho. Bien, vamos a decir nuestra dichosa palabra del día de hoy, que es con la que obtendrán, como siempre, pues algunos de los libros que aquí tenemos. La dichosa palabra de hoy es bebida que se empleaba como brebaje ceremonial por los antiguos indígenas mexicanos, nuestros abuelos, y que se elabora a partir de la fermentación de la savia del maguey. Esa Llámenos. no me la sabía, le está diciendo. No, más bien está diciendo que esa se la bebió anoche. Sí, ¿verdad?
Bueno, por cierto, para las personas que nos acompañan van a tener oportunidad de participar, no con la dichosa palabra, sino con la pregunta especial más adelante. Más adelante, claro, esa será para todos ustedes. Bueno, vamos aquí con las preguntas que tenemos. Los libros. Bueno, directamente De una vez, vamos bueno. entonces a los libros. Para que haya reforzamiento Estímulo. positivo, que diría Estímulo. Skinner. Positivo, estímulo para que de una vez se entusiasmen a llamar. Bien, como estamos... Hablando de estímulos, la próxima vez que te quiera pedir un consejo, me voy a acordar que mejor te debo pedir prestado porque tú mismo lo has dicho, el dinero vale más que los consejos. Pues sí, pero lo único que tenemos son consejos. Bueno, tenemos precisamente por estar aquí algunos libros de nuestros indígenas mexicanos que escriben en su lengua. Todos son bilingües, fantásticos. Tenemos una obra de teatro y 3 de poesía. Muy bonitos. Todos los libros son bilingües. Todos los poetas, libros. quién sabe, supongo Claro, que sí, los pero libros no son bilingües, claro, por supuesto. Tenemos primero La Isla de los Perros, de Leonardo Contreras Cortés, por supuesto publicado por Letras Indígenas Contemporáneas del Conaculta. Tenemos también este libro, este primero fue de teatro, es un drama. Tenemos En Aguas de Llanto Suave, de Antonio López Pérez, de poesía. También de Letras Indígenas Contemporáneas, por Conaculta. Las Espinas del Amor, de Víctor Terán, también de esta misma colección de Letras Indígenas Contemporáneas, por Conaculta. Tenemos Mi Tierra, de Javier Gómez Navarrete, de la misma colección y de Conaculta. Y, por supuesto, también un libro que agradecemos a Editorial Trillas, de arte popular mexicano, con un texto de Francisco de la Torre, muy sintético, acerca de la gran riqueza del folclore de nuestro país, una de las maravillas precisamente que nos mantiene en contacto todavía con nuestro pasado y nuestras tradiciones. Y bueno, pues tenemos aquí esta revista que, como siempre, pues tenemos alguna novedad, alguna nueva revista que nunca hayamos sacado, que es El Huevo. Es que esa es indígena de la Ciudad de México. No, es indígena de la dichosa palabra, porque verdaderamente es una de nuestras tradiciones más Claro, arraigadas claro. Y más Aquí populares. y más populares. Exactamente, en este lugar de tradiciones populares. Bueno, pues te invito a que nos digas algo acerca del Bueno, número. pues que este es estamos un número de obsequiando. la revista El Huevo que está dedicado al poder en todos los lugares posibles, en la cama, pero también en los videos, pero también en la política, y que presenta en su portada además a Carlos Loret de Mola, entrevistado por Yuridia Sierra, este hombre que está tan cerca del poder y que tiene una relación, diría yo, tan crítica con él. Bien, repetimos nuestra dichosa palabra para que nos llamen. Bebida que se empleaba como brebaje ceremonial por los antiguos indígenas mexicanos y que se elabora a partir de la fermentación de la savia del maguey. Hoy no sería mejor pedirles que en lugar de contestarnos cómo se llama, que nos manden una botella y nosotros ya aquí la descontamos. Sí, yo creo que el que quiera contestar, botella de por Sí, medio. botella de por medio. Les cambiamos botella por litro. Bien, y le repetimos los teléfonos: 91 72 88 51, 91 72 88 55 y 91 72 88 56. Nuestro mail, la dichosa palabra, @22mx.televisión, www.canal22.org.mx, /la dichosa palabra. Bien, ahora sí, vamos a nuestras preguntas. A ver, Fernando Sanabria Vázquez nos pregunta: ¿qué es el hedonismo? Bueno, Bueno, yo depende. creo que- El hijo, otro a día ver. tú me dijiste una cosa muy fea que casi nos peleamos, que el otro día Germán me acusó de ser un hedonista y yo no soy un hedonista. Y le contesté que yo soy un epicúreo y nada más me hizo burla, pero les voy a decir por qué yo soy un epicúreo y no soy un hedonista. Bueno, el hedonismo cotidianamente, digamos, lo entendemos como la búsqueda más o menos indiscriminada del placer. Es decir, coloquialmente, si a alguien le gusta mucho, pues beber, los placeres de la carne, de la que se come o de la otra, en fin, a lo mejor ver la tele, fumar, ir al cine, leer, decimos que es un hedonista porque le gusta el placer. Pero bueno, Sí, sí, sí. no, por adelante. favor. No, estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero bueno, digamos, Bueno, digamos el que pone eso por encima de otras cosas, porque digo, hasta a un mártir le pueden gustar todas esas cosas, ¿no? claro, pero coloquialmente decimos, ¿sabes qué tal es muy hedonista? Y no necesariamente, digamos, hace eso una cosmovisión, una doctrina. Le gusta mucho, es capaz de renunciar al trabajo a veces Pero para hacer un eso. epicúreo sí.
Bueno, no, Ok. a ver, vámonos Bueno, por partes. por partes. Un hedonista. Un hedonista, digamos, el hedonismo ya en términos filosóficos es una doctrina que fue postulada, digamos, por Aristipo de Cirene y por algunos otros griegos en la antigüedad, que, digamos, sostenían, ahí sí, digamos, como doctrina filosófica, que el objetivo central de la vida era la búsqueda del placer y evitar el dolor, que buscaban además solo el placer presente, porque el placer pasado ya quedaba en el pasado y el placer futuro todavía no había llegado y que había que concentrarse en el placer presente. Y en el placer individual hay hay un mejor rostro, hay dos mejores rostros del hedonismo. Uno es el epicureísmo, que es digamos, la doctrina que Epicúreo, digamos, postula después y que, digamos, consiste en vivir placeres moderados y dolores moderados, porque, afirma Epicuro, el placer muy intenso puede llevarnos a vivir dolores muy intensos como consecuencia. Para los hedonistas, sin embargo, lo que hay que buscar es el placer más intenso posible todo el tiempo y el placer individual. También, digamos, una doctrina que llegó a revisar el hedonismo es el utilitarismo, una doctrina del siglo XVIII que postula un personaje muy controversial que es Jeremy Bentham, que hablaba, digamos, en este caso de buscar el placer común, el placer del mayor número posible de individuos, pero el hedonismo solo busca el placer de un individuo, el individuo que profesa el hedonismo. En ese sentido es una doctrina como muy cuestionada, porque es una doctrina, desde mi punto de vista, un poco sociopática, es decir, es una doctrina que tiende a la irresponsabilidad. Quien solo busca su propio placer y de la manera más intensa posible, bueno, pues no se preocupa mucho por el de los demás, por una parte, y yo iría con los epicúreos del brazo diciendo que puede también vivir dolores muy intensos a causa de esa búsqueda del placer. Bueno, un poco, yo también tenía entendido que, a ver, tú me dirás, que los hedonistas, después de los hedonistas originales, ¿no? Ya a partir de Epicuro, empezaron un poco a diferenciar entre lo que era el hedonismo ético y lo que llamaríamos hedonismo psicológico, Sensual, ¿no? O sea, y que el hedonismo ético, y en ese sentido yo creo que Epicuro, no sé si estarías de acuerdo conmigo, buscaba también, digamos, el máximo placer en el sentido de que perseguía como hedonismo ético que el placer también no solamente tenía que ver con el placer inmediato, como los primeros filósofos, sino todas las consecuencias Así del es. placer. ¿Qué quiere decir? Que si yo obtengo placer de algo instantáneamente, pero a la larga me va a causar dolor, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que ver mi placer en perspectiva respecto a todas sus consecuencias y balancear el dolor respecto al placer. Y entonces, si va a haber más dolor, pues quiere decir que eso no fue placer, ¿no? O sea, como por ejemplo diríamos en el caso del cigarro o de las drogas, pues a lo mejor, o del alcohol, ¿no? Que en el momento que estás teniendo placer, pero pues como decía nuestro cómico mexicano, ay Diosito, pues si bebiendo te ofendo, en la cruda me sales debiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese placer, pues digamos, no sería placer, desde un punto de vista hedonista ético. Lo ¿no? que plantea Epicuro es justamente lo que tú dices. Aristipo, en cambio, lo que hubiera dicho es echémonos 6 botellas de whisky, digo whisky para no decir la respuesta de la dichosa palabra de hoy, 8 cajetillas de cigarro, una noche de desenfreno sexual, comamos, porque lo que busca es el placer más intenso, pero nunca mide esas consecuencias, ¿no? Ahí hay otra palabra que es interesante, aliada a la cuestión de hedonismo, que es el eudemonismo. Y se le suele a veces tomar como sinónimos, pero el eudemonismo se refiere a una cuestión más bien de felicidad planeada, no de un placer momentáneo y efímero, etcétera, sino planear una felicidad, hacer una planeación de la vida para conseguir satisfactores, ¿no? Claro, bueno, Ahora, en ese sentido sería muy epicureísta, ¿no? Como lo que Absolutamente. en ese sentido del balance. Yo me acuerdo de una frase, ahora que hablan de que si debe uno planear el futuro, del placer del pasado, si ya no cuenta o si cuenta. Me acuerdo de la definición que daba Ambrose Bierce acerca de lo que era el presente, y él decía el presente es ese breve lapso de tiempo que separa los dominios de la desilusión del reino de la esperanza. Eso es lo único que queda en el presente. Y realmente a quien me recuerda toda esta discusión es más que nada Oscar Wilde, que él constantemente defendía el hecho de vivir placenteramente. Es uno de nuestros últimos grandes
hedonistas, creo yo. Pero no, ¿tú no sientes que Oscar Wilde sería más bien como un epicúreo? Es decir, Oscar Wilde no propugnaba por los placeres, digamos, especialmente violentos. Era un hombre No, también era un muy hombre trabajador, era un hombre de temperamento más o menos sereno. Pero en la conversación era muy brillante y solía decir cosas como, mi deber como caballero jamás ha interferido con mi placer, ¿no? Bueno, Cosas así de... Pero también ahí, en el caso de Oscar Wilde, yo creo que hay una cosa que olvidábamos de Epicuro, y es que Epicuro, a lo mejor a muchos de los que han oído epicureísmo, como en la búsqueda del placer, se decepcionarán de que Epicuro consideraba siempre que el verdadero placer, el máximo placer, el placer, digamos, jerárquicamente superior, era el placer espiritual, luego el placer intelectual, y luego el placer emocional, Sí, y por último, el placer físico. Porque para Aristipo ¿qué era el quiere placer decir que- sensible. No, pues qué Exactamente, jerarquía, ¿no? ¿verdad? Claro Qué que la jerarquía. Por lo tanto, pues en ese sentido, para la vista de muchos, pues parecería un hombre que no buscaba realmente el placer, sino la moderación y el equilibrio y todo. Ahora, respecto al equilibrio, la palabra placer, pues viene de plano, o sea, de estar en equilibrio, la famosa. Fíjate que contradictorio, ¿verdad? Claro, estar en equilibrio. De ahí viene placer. Yo estoy de acuerdo. Bien, vamos a la entrevista que tenemos con el antropólogo Benjamín Maldonado Alvarado, quien nos contestó muy amablemente cómo se puede definir sintéticamente a una comunidad indígena. Vamos con él. Una comunidad indígena es imaginemos una casa, tiene una estructura de comunidad que está, un cimiento de comunidad que está dado por las relaciones de parentesco a través del matrimonio y a través del compadrazgo y por las relaciones de reciprocidad que se establecen entre las familias que no son parientes. Sobre esa base de comunidad, sobre esa estructura de comunidad, se construye la casa que en Oaxaca llamamos comunalidad, que es el modo de vida comunal, manifestado principalmente a través del poder, del trabajo, de la fiesta y del territorio. Esta es la casa comunitaria construida sobre un cimiento comunitario. Muy bien, amator quasi piscis nequam est, nisi requens es un refrán latino que significa el amante es como el pez, no es bueno si no es fresco, y dicen que tampoco los programas de televisión son muy buenos si no son frescos. Este está fresquísimo, lo estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el Museo Nacional de Culturas Populares, que nos acoge gentilmente en esta ocasión. Y además somos unos frescos. Y además somos muy frescos. Toca el turno a nuestra sección de modismo, seré muy breve. Nos escribió Mauricio Hernán León de La Paz, Baja California, para decirnos que allá en su estado usan la palabra churido para decir que algo está arrugado. Por ejemplo, cuando maltratan una lata metálica, dicen que está churida si ya la abollaron. Bueno, en cuanto a modismos, eso es todo. También, Está bonito, ¿no? Churido, es muy bonito. Churido, sí, suena bien. Suena muy bien. Recibí una carta de Enrique Krause que agradezco. Él está promoviendo una iniciativa civil para que el debate político aumente de nivel, mejore sensiblemente, y yo quiero invitarlos a revisar esta iniciativa. Está en la revista Letras Libres, que tiene pues artículos de fondo sobre este tema muy interesantes, de Sergio Sarmiento, de Carreño Carleón, del mismo Krause, pero en la página 28 viene desglosada esta iniciativa a la que deseamos mucha suerte porque pues es no solamente importante, sino urgente que el debate político mejore de calidad. Lo aplaudimos y lo apoyamos, Así claro es. que sí. Sí que sí. Bueno, vamos con más llamadas ahora sí. Tenemos una llamada de Rosario Beatriz Martínez, que llamó hace algunas semanas. Dice aquí, tenebrario, hablen acerca del tenebrario, lo vio, no sé si vio la palabra o vio el tenebrario en una catedral. Sí, el tenebrario es un candelabro
Es un candelabro triangular con 15 velas. Viene del nombre de tenebra arum, de falta de luz. Entonces, cada una de las velas, de esas 15, se va apagando conforme se reza cada uno de los salmos, de los maitines o de las tinieblas, de ahí es el nombre. Hay uno muy bonito en la iglesia de Santa Prisca, en Tasco. En Tasco. Sí. Es un enorme, pues, candelabro triangular. También se le llama tinieblario, porque es el mismo sentido. Y normalmente Hay lo otro. ponen En Semana Santa. Sí, y normalmente lo puede uno encontrar a veces en el coro, a veces Sí. de las iglesias, en el coro. Y bueno, Por eso también, van cantando. exactamente, cuando van cerrando, también en la música hay una parte de la misa, la cual, sobre todo en el siglo XVI, se le compusieron fragmentos preciosísimos que se llamaban lecciones de tinieblas, ¿no? Y que era el momento en que iban apagando el tenebrario, ¿no? Y bueno, es muy bonita la frase, porque luego de ahí viene, cuando alguien es muy tenebroso, es porque es Claro. muy oscuro. Sí. Es el sentido como de oculto, como de sospechoso, ¿no? Y de las 15 velas que tiene el tenebrario, 14 son amarillas, una es blanca, la del centro, y la vela blanca se llama la vela María, por ¿La vela qué? María. María. La vela Esa- María esa por no su me la blancor sabía. y su candidez es la vela Y es María. la vela última, blanca. y es la última Es que la se última, apaga. es la última, en la medio. del centro, la La- blanca y la última que se apaga. La última que se apaga. Bueno, Muy en bien. las crónicas de Bustos Domecq, ese libro delicioso que escribieron Borges y Bioy Casares juntos, hablan de un tenebrarium también, que es una especie de, así como, es un libro muy sarcástico acerca de las vanguardias. Y entonces él habla de un tenebrarium donde se practica el arte de la comida, pero puro, digamos, el gourmet puro. Y entonces el tenebrarium es un lugar a donde uno va a comer, pero no se distrae por el aspecto de la comida, ni por el ruido, ni por ninguna cosa visual. Entonces es un lugar oscuro donde sirven un masacote informe, que no importa porque en realidad vas ahí a comer el arte puro de la comida, ¿no? Que no haber. Que no haber, ¿no? Para no distraerte. Bueno, Felipe Barrera de Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México, nos pregunta origen de Aleph, y pues ya no sé si, o más bien de Aleph. Es nuestro No día sé borgesiano, si- por lo eso, visto. por lo salió visto, Borges ahí salió, otra vez. salió muy Sí, que borgesiano esta muy cosa. borgesiano. Bueno, Ahora, no sé si se refiere a Borges o a la o letra. a la letra. A la Los letra, bueno, dos las dos por el cosas, mismo porque están precio. conectadas. Los dos por el mismo precio por le el mismo contestamos. asunto, ¿verdad? Bueno, el Aleph o la Aleph, ¿no? Es la letra inicial del alfabeto hebreo, que por cierto es una consonante, por supuesto, porque los hebreos, igual que todas las lenguas semíticas, no tienen vocales, o sea, las vocales aparecieron mucho después como acentos, pero no se escribían también en el árabe. Ayer no era se escriben. impensable pensar en una canción como esa de Cri Cri que se llama Las 5 vocales. A ellos no les dicen nada. Así. No les dicen nada. Originalmente la letra Aleph, por cierto, que conserva el nombre original de la cual proviene nuestra letra A. Nuestra letra A proviene de un sonido muy antiguo, si mal no recuerdo, acadio, que justamente era algo parecido a Aleph, y que después pasó al idioma fenicio, y que Aleph quería decir la vaca grande. Después los fenicios lo tradujeron como buey, como cabeza de buey, La vaca. pero originalmente quería decir la cabeza de la vaca, de la diosa vaca, La vaca. y que originalmente es nuestra letra A, justamente al que estaba de cabeza, y con el paso del tiempo nuestra letra A empezó a girar hasta que se convirtió en lo que ahora vemos, pero Digamos que originalmente tienen era los un... cuernitos para abajo. No, ¿ya viste Tiene que los Pablo trae cuernos. la vaca? ¿Cómo? Bueno, no la traigo yo. Ah, bueno. De hecho, este es el libro Es una vaca especial muy guapa. que no sé si ya tengo que regalar y ya para que continúes tú con Aleph. A ver, de una sí, vez, que de lo una vez. regale porque la palabra, lo que vamos a pedir como respuesta para el regalo especial va a ser válido para que las personas que hoy nos acompañan aquí se lleven también algún regalo. Tienen que atinarle no a la dichosa palabra, sino a la misma palabra, pregunta especial que formulamos para que las personas que nos ven desde su casa se lleven el libro o ustedes se lleven algún libro con Gina que está por allá atrás en ese techito blanco que estoy señalando. Bueno, les estamos preguntando lo siguiente, ¿qué significa motolinía en náhuatl? Todo el mundo recuerda a Fray Toribio de Benavente o a Fray Toribio de Paredes, llamado motolinía, era un apodo que le daban los indígenas y ese apodo, ¿qué significa?
Muy bien, el que lo sepa desde su casa tendrá el primero que llame, pues se llevará este libro. Y aquí, pues los que sepan tendrán un libro de allá hasta que alcancen los libros, porque creo que hay pocos, porque la pregunta está muy complicada también. Pero bueno, este libro, tengo que presumirlo, es de gráfica popular mexicana. El autor es Enrique Soto Equíbar y está publicado por Volkswagen de México y está profusamente ilustrado. Es un trabajo de muchos años de su autor, que ha ido pues recopilando este arte gráfico mexicano de muros y de otros lugares por toda la República desde hace muchos años. Muy encomiable y un trabajo muy bien hecho. Y tiene la vaca del Aleph. Y tiene la vaca de la Aleph, que creo que te interrumpí gachamente, así es que ahora sí, perdón, Germán. Bueno, bueno, estábamos platicando la letra. La letra originalmente de origen fenicio y hebreo. Los griegos copiaron a partir del siglo VIII el alfabeto fenicio y lo adaptaron, digamos, a su lenguaje. Y la consonante inicial del alfabeto, que era el Aleph, la convirtieron en la A, que es una vocal. O sea, los griegos necesitaron más la forma del Aleph para la vocal, y entonces pues, de ahí salió nuestra letra A. Y por lo tanto, los griegos, digamos, se salieron de ese sonido original consonántico que no existe en nuestro idioma y que, bueno, yo no sé pronunciar bien, pero que es una especie como de clic en la garganta, que es justamente esta consonante Aleph. Ahora, el Aleph era una vaca, precisamente porque originalmente era en la mitología y en la religión del Cercano Oriente, la vaca, como la diosa Hathor egipcia, pues era la gran madre del universo. Entonces la primera letra del alfabeto era una vaca porque representaba a la madre paridora del universo. Todavía entre los egipcios encontramos esa gran vaca originaria. Y precisamente por eso el Aleph se convirtió en un símbolo del inicio. De hecho es un símbolo de Jesús, por ser el que inicia, o del Dios cristiano, porque es el que inicia el universo. Los medievales, los místicos medievales, cabalistas judíos, bueno, le dieron una gran importancia a esta consonante inicial y decían pues, que tenían una bola de cosas mágicas y místicas, etcétera, por ser la letra inicial de todo el alfabeto. Y bueno, precisamente por ese valor simbólico que tiene el Aleph, Jorge Luis Borges escribió pues probablemente uno de sus cuentos más famosos, que es una recopilación originalmente de varios cuentos, pero que el último cuento del conjunto es el que le da nombre a todo el volumen. Es un libro, si mal no recuerdo, de 1949, más o menos, y que tenía como 12 o 13 cuentos originalmente. El último es el Aleph, y en la edición de 52 se agregaron 4 cuentos más. El Aleph pues, es muy característico de la escritura y de las ideas y del pensamiento y de las preocupaciones acerca del sentido del universo, acerca del ser, acerca de la vida y, digamos, de esta mentalidad de la búsqueda del laberinto y del sentido del cosmos en este hombre escéptico y estético que era Borges. Bueno, el cuento, por supuesto, no lo vamos a platicar aquí, pero se trata de que el primo de una antigua amante, es medio biográfico el cuento, de Borges, Beatriz Viterbo. El primo especialmente atorrante y enervante. Enervante, incluso Borges lo abomina un poco. Carlos Argentino Danieri. Danieri, exactamente. Le dice a Borges que encontró en el sótano de su casa, de la casa donde también vivía Beatriz Viterbo, una esfera, como, si mal no recuerdo, la describe como de 2 o 3 centímetros, ¿no? Que estaba como flotando abajo de una escalera y que había que tomar una posición bastante difícil para verlo. No la la voy a hacer. Y entonces Borges primero no le cree. Cuando le platica, él empieza a platicar porque está muy preocupado porque van a destruir la casa, y entonces el primo dice, pues van a destruir ese objeto maravilloso, que el objeto ese maravilloso... Pero si estás contándoles el cuento. Sí, ya. No, bueno, era para que entendieran el rollo. Es que ahí dijiste del que no les ibas a contar el cuento. Y el asesino es No, el lo tienen mayordomo. que ver, no voy a... Pero el chiste es que el Aleph es una esfera que donde se ve todo. Todo y al mismo tiempo. Al mismo tiempo y no encimado. O sea, a pesar del tamaño, se ve todo. O sea, se ve todos los hombres, todas las caras, todos los tiempos, todas las batallas,
el origen del universo, el final del universo, todas las literaturas, todas las letras de todos los libros. Y bueno, Borges se avienta 2 páginas describiendo todo lo que se puede ver, lo que le encantaba a él, que era ir enumerando las cosas del universo. Y bueno, lo curioso es que Borges, digamos, nos describe que él tuvo la experiencia, pero al final nos quedamos con la duda de si realmente él lo niega al final, ¿no? Como que no lo vio. Hay una cosa momento ahí, a la hora fascinante. que Borges describe todo lo que se ve, lo que es muy, muy notable es ese poder de la literatura para darle la impresión al lector de que sí es todo. Es decir, indudablemente Borges selecciona una cosa y otra, pero el lector tiene la impresión de que sí es todo. Dice, ah, caray, sí, qué abarcador es esta enumeración. Ahí está la maestría de Borges para esa enumeración. Claro, y hablando por ejemplo, del paso de una literatura al cine o al teatro, pues es prácticamente imposible hacer ese cuento en Y cine. ahora que Germán ya les contó el cuento, ya no hay nada que ocultar. Bueno, yo creo que también si Borges elige el nombre del Aleph para esta esfera, bueno, pues es precisamente porque esa esfera también es un poco el origen, es un poco Dios, ¿no? Es decir, Claro. tiene el mismo valor que tenía para los hebreos el Aleph. Esa esfera es de ese tamaño y tiene un epígrafe, si no mal recuerdo ese cuento, tomado del Hamlet de Shakespeare, donde dice algo así como estar encerrado en una cáscara de nuez y sin embargo sentirte el amo del universo, o una cosa así, no recuerdo muy bien la cita. Bueno, vamos y a ir a hacer justo, vamos a hacer una- perdón la parte última, que- pero justo a partir de esa cita que tú acabas de hacer, Nos vamos al- es que los ingleses dicen in a nutshell para decir en síntesis, en una cáscara de nuez. Ya en español también se usa, ¿no? Como ese libro de Alfonso Reyes, México en una nuez, etc. Bueno, el Que Centro nos vamos Cultural al corte. Civias sí, tenemos que hacer un corte, ya nos vamos, bueno, y después leemos esto. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra. Recuerden, la pregunta especial de hoy es ¿qué significa el apodo que daban a Fray Toribio de Benavente o Fray Toribio de Paredes? ¿Qué significa motolinía en náhuatl? Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo en vivo desde el Museo Nacional de Culturas Populares, aquí en Coyoacán. Primero va nuestro diccionario visual. En esta ocasión preguntamos, ¿qué es un coscomate? El cuescomate tiene sus orígenes en Mesoamérica, en el centro de Mesoamérica principalmente, y en la actualidad en el estado de Morelos. El cuescomate es un gran almacén de granos, como la troje, como también la conocemos en la actualidad, y tiene sus raíces, son raíces náhuatl, y es de cuescomit, que es una gran olla abultada y que sirve para almacenar granos. Estaban los coscomatitos. Este es un coscomatito. Sí, pero mucho, Porque no, pero allá tomen afuera, el coscomatito de Eduardo. Saliendo de aquí pueden ustedes ver el coscomate, el grande. Sí, pero Uno así como tamaño- grande, lo que se dice grande, no. Es que este es para alpiste, Ah, ok. es para cosas chicas. Bueno, estamos en los teléfonos 91 72 88 51 Para Chía, ¿no? y también con terminaciones 55 y 56. 91 72 88 55 y 56. La dichosa palabra, en este caso muy dichosa, es la bebida que se empleaba como brebaje ceremonial por los antiguos indígenas mexicanos y que se elabora a partir de la fermentación de la savia, muy savia, del maguey. Bueno, vamos con palabras, ¿no? Porque para eso
nos contrataron. ¿Qué pueden decir de los darks? De los darks, Darks. pues mejores cosas de las que se dicen en general, sí, porque siempre se les acusa. ¿Qué son los darks? ¿Qué son los darks? Bueno, empezamos por ahí. El movimiento dark es un movimiento que surge en Inglaterra a finales de los años 70, más por ahí 1979, alrededor, digamos, de la música, alrededor de las bandas de rock. En aquella época estaba agonizando el punk en Inglaterra. El punk es un movimiento, digamos, que dura muy poquito tiempo en la escena musical inglesa, con algunos grupos emblemáticos como los Sex Pistols o como los Ramones, etcétera. Pero, digamos, empiezan a surgir otros grupos musicales, grupos que serían muy famosos a la postre, como Bauhaus, como The Cure, como Joy Division, que, digamos, tienen una postura que es parecida a la del punk en el sentido de ser una postura más bien iracunda, más bien dolorosa, pero que es más introspectiva. Es decir, el punk es un movimiento que cuestiona a la sociedad. El dark es un movimiento que se autocuestiona. Quienes, digamos, son parte de esta, digamos, subcultura, nacida, repito, a finales de los años 70 en Inglaterra, lo que postulan, digamos, es la belleza del dolor, la belleza de la tristeza, digamos, crean toda una estética a partir de la melancolía que sienten ellos experimentar en ese momento. Digamos, el gran himno del movimiento dark se convirtió en una canción que se llama Bela Lugosi's Death, Bela Lugosi ha muerto. Es oscuro, como verán en el campo semántico de la canción. Una canción de Bauhaus de allá de 1979. Ahora, lo más curioso es que en México utilizamos el término dark, que es un término inglés para referirnos a esa subcultura, pero los ingleses no usan el término dark para hablar de esa subcultura, sino el término gótico. ¿Por qué? Porque la literatura gótica victoriana es una influencia muy importante para el movimiento dark. Y porque incluso hay autores, digamos, también de otras índoles como Edgar Allan Poe, como Charles Baudelaire, que son influencias muy importantes para el movimiento dark. Entonces, bueno, es un movimiento que, digamos, muchas personas han imaginado como un movimiento terrible, destructor. No, es un movimiento más bien melancólico, a veces un poco ingenuo, es decir, los darks leen mucho a Baudelaire y se azotan mucho, pero no hacen nada demasiado grave, sino al revés. Yo creo que es un movimiento que incluso, en fin, tiene un planteamiento estético más o menos rescatable y muy afín, insisto, a los escritores góticos victorianos y a los poetas del decadentismo francés también. Y bueno, es un movimiento que además sigue vigente en nuestros días, cosa que es bastante asombrosa. El punk es un movimiento completamente muerto, el New Wave, que es otro movimiento contemporáneo, el movimiento dark, está completamente muerto, y quizás lo que mantenga vivo al movimiento dark hasta la fecha es que es un movimiento que, digamos, tiene raíces históricas, es decir, abreva de fuentes literarias o de fuentes musicales previas a él, no como el punk o el New Wave, que eran movimientos, o incluso antes de eso, el movimiento hippie o los beatniks, que estaban como completamente autocontenidos, ¿no? O sea, el movimiento dark sí es un movimiento contextualizado. Podríamos, de parte de la dichosa palabra, regalarles un eslogan a los darks, por ejemplo, que fuera, es mejor dark que recibir. Por supuesto. Oye, Vamos, perdóname, lo que iba a decir es que qué interesante lo que dices de las raíces. Un poco en general, probablemente el futuro de los darks o la importancia tiene que ver con esta dinámica cultural que siempre existió en Occidente de lo que llamaríamos en general romanticismo, ¿no? O sea, siempre un aspecto del romanticismo, diríamos, era dark. O sea, desde principios del romanticismo, mediados del siglo XVIII, hubo un aspecto dark. De hecho, por eso surgió la novela de terror, la literatura de terror, que es el gusto por lo oscuro, por lo dark, ¿no? No, y sobre todo muy presente en la decadencia del romanticismo, ¿no? Es decir, ya en autores como Poe, como Baudelaire, como Barbé, ya está muy presente esta fascinación por lo oscuro, ¿no? Hasta diríamos que el surrealismo tiene muchos aspectos dark, ¿no? Ya llegó la respuesta, pues, al libro de especial de Gráfica Popular Mexicana de Leticia Mateos Gómez de Atizapán. No la voy a decir porque ahorita aquí si no se la agarran y ya. Se nos pone medio dark la cosa. Bueno, y también queremos invitar al concierto, presentación del disco compacto Capella Puebla, interpretado por la Orquesta Barroca dirigida por Horacio Franco, que la semana pasada nos hizo el favor de regalarnos, ya lo escuchamos. Es el martes 1 de junio a las 7:30 de la noche, allá en San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el viernes hay otro concierto de otro disco compacto,
También estos son por cortesía de Quindecim Recording. Quindecim, me corrige una voz interior que tengo. Es tu conciencia. Mi Es Pepe Grillo. conciencia que sí pronuncia bien. El Centro Cultural Civitas. Cívicas. Bueno, es que nadie sabe cómo se pronuncia el latín, pero digamos... Sería Va a estar el maestro Ernesto de la Peña analizando el Código Da Vinci el 31 de mayo a las 6, ahí en el Parque de Granada 3500203. Bueno, ahí en el Centro Cultural no es un parque, es un centro cultural. Ah, es un centro Sí, o sea, cultural. no es en el parque de ¿Y el Granada. parque Creo qué esa es la tiene que ver dirección. con todo eso? Esa Ah, claro, es la dirección, creo que es perdón. por el rumbo de Mañana Interlomas o algo lunes. así. Bueno, vamos a ofrecer algunos de los libros que también tenemos. Los estudios culturales en México, de José Manuel Valenzuela Arce, lo coordina, de la Biblioteca Mexicana del Fondo de Cultura. Realmente un libro muy, muy, muy interesante, muy afín con este espacio en el que No, estamos ahora. Todos los libros Y los además sentimos yo lo afines al celebro espacio. porque hay muy poco trabajo en materia de estudios culturales en México, es decir, es un género que no ha sido muy abordado, entonces yo lo celebro mucho. Trae además artículos de Néstor García Canclini, de varios muy prestigiados antropólogos y estudiosos. Estudios lingüísticos del Cora sobre algunas lenguas al maya, del Cora al maya yucateco, de Paulette Levy. Este es de la Universidad Nacional Autónoma de México. La revista Opción del ITAM, que en esta ocasión trae algunos artículos muy interesantes. Ese es Incipit, pero no las... Y esta es, Incipit. Sí, es la que pusieron salió ya primero es Incipit. Y aquí este es Ben Ibarra, el que está en la portada. Ese es bueno, ese es Benny hijo. Benny Barra Grande ya está un poco Ya más no- mayorcito. Bueno, también la revista Incipit. Bueno, vamos a otra palabra para que... ¿A la dichosa palabra Ah, ya? ¿Ya digo la dichosa palabra? Pero Bueno, falta hay un que- bloque. No, hay que repetir cuál es la definición. ok, de ok. la dichosa La palabra. bebida que se empleaba como brebaje ceremonial por parte de los antiguos mexicanos y que se elabora a partir de la fermentación de la savia, muy sabia, del maguey. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Síganos llamando, todavía tienen unos momentitos para llevarse alguno de los libros o de las revistas que estamos regalando hoy en la dichosa palabra, a quien nos conteste cómo se llama la bebida utilizada ritualmente por los antiguos indígenas mexicanos que se elabora a partir de la fermentación de la savia del maguey. Nuestros teléfonos provisionales, por hoy los teléfonos del Museo Nacional de Culturas Populares que nos alberga generosamente hoy son el 91 72 88 51, 91 72 88 55 y 91 72 88 56. Y bueno, hace rato Eduardo les decía que lamentamos mucho que no nos haya podido acompañar Laura García, pero le hemos conseguido un dignísimo sustituto esta noche en la dichosa palabra. No es tan guapo como Laura García, pero seguramente sí nos va a decir cosas muy pertinentes, que es nuestro anfitrión de esta noche, el profesor Marco Sandoval, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Marco, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí, muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, muchas gracias porque están por aquí con nosotros, dándole mayor lugar, mayor presencia a este museo tan importante para esta ciudad y para la cultura de México, ¿no? No, pues yo te quiero proponer algo. Ya que estás aquí, entonces ahora te toca ya trabajar en la dichosa palabra, pero ahora nosotros te preguntamos, a ver, ¿qué le vamos a preguntar a Marco? Preguntándote, Marco, ¿qué cosa es la cultura popular? Este es un Museo Nacional de Culturas Populares. ¿Qué cabe en culturas populares? ¿Qué no cabe? Hace un rato Nicolás hablaba, por ejemplo, de los darks. ¿Qué cabe en cultura popular y qué no cabe en cultura popular? ¿Tiene que ver con el tiempo? ¿Con qué tiene que ver? La cultura popular tiene que ver con lo que la gente crea.
digamos, de todas maneras es un concepto muy discutido. Hasta ahorita no se han definido los límites para el concepto de cultura popular, pero lo que más se acepta es esta idea o este concepto de que es lo que la gente del pueblo está generando por sí misma, ¿no? Otra cosa es cuando toma los elementos culturales que vienen a través de los medios de comunicación, a través de las ideologías, en fin, todo esto, pero básicamente lo que se toma como una creación propia a partir de sus propios valores es algo que se ha definido como cultura popular. En el caso de esta institución a la que pertenece este museo, se ha trabajado la diferenciación de poder decir todo lo que es de cultura popular es lo que la gente, digamos, está generando y un poco en respuesta al movimiento indígena que ha sido bastante importante en estos últimos años, se ha querido diferenciar porque en los primeros años cuando se hablaba de cultura popular se incluía a las culturas indígenas. Ahora últimamente se ha dicho, las culturas indígenas son diferentes, porque la cultura indígena no puede estar, lo único que tiene como contraposición sería la cultura occidental, la cultura nacional. La cultura popular tendría como su contraparte, como decir, la cultura de élite pudiera ser una parte, ¿no? La cultura indígena, ¿no? Entonces se ha estado haciendo como esta definición, esta separación, esta distinción exactamente. En el caso concreto de este museo, en el caso de este museo, ¿haces esa distinción? Estamos haciendo esa distinción también, estamos trabajando todos los aspectos de la cultura popular que tienen que ver con cultura urbana, cultura rural, que no necesariamente es cultura indígena. Claro. Digamos, desde el medio rural de nuestro país se generan muchas manifestaciones diferentes, ¿no? Los sones, los cuentos, las historias, la forma de hacer la fiesta. Y desde los pueblos indígenas, con toda su larga tradición milenaria, bueno, han generado todo un conocimiento que están trabajando, por eso se ha estado trabajando como esta parte. Para este museo, lo que venga como algo que están generando los creadores, digamos, tocando la Ciudad de México, los grupos organizados que de repente andan trabajando ahí muchas cosas de la cultura popular, que no es tan fácil distinguirlo. Hay límites que luego no se pueden definir, ¿no? Digamos, el movimiento dark, que tanto es parte de la cultura popular, que tanto no es, siempre es... O que tanto ha sido enriquecido por la cultura popular, por ejemplo. ¿Y qué tanto tiene que ver esto con el anonimato? ¿Qué tanto asignamos el término cultura popular a lo que no es una obra personal de alguien? ¿Eso no tiene nada que ver? Tiene que ver en la medida en que la gente se lo apropia, ¿no? Digamos, de repente hay una canción que la gente genera por ahí, o estas formas de hablar, o un compositor, pero la gente se lo apropia. Se vuelve... A veces sin este trabajo de los medios masivos de comunicación, la gente se lo está apropiando porque le gusta, porque se identifica, porque es parte de su fiesta, porque es parte de su pensamiento, en fin. Entonces, esto es lo que hace que se vaya definiendo como cultura popular. No es tan fácil tener una definición exacta, ¿no? Porque hay límites que no es tan fácil. Ahora, en este mundo tan, tan bombardeado por la información, ¿no? Yo creo que la cultura popular seguramente está cambiando, digamos, con mucha aceleración, debido a que de cualquier manera la cultura popular, como usted decía, tiene que ver con la digestión que el pueblo hace de determinados elementos y también de su propia recreación de esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cultura dark o de fenómenos incluso que pueden ser de origen anglosajón o africano o lo que sea, pues de qué manera, ¿no?, el pueblo lo digiere, y a veces algunos de estos fenómenos pueden ser, digamos, muy recientes, ¿no? Sí, la cultura no es estática, ¿no? Claro, está cambiando constantemente conforme se mueven las ideas, conforme se mueve pues todo lo que hacemos como humanos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hay muchos aspectos que se apropian. Aquí tal vez lo que habría un poquito que señalar es de que entre lo que es muy masivo, que se maneja desde los medios de comunicación y que la gente va adoptando a veces sin una reflexión, y estos otros aspectos culturales que la gente adopta también, resignifica, pero desde una posición más propia. Esta explicación que daban del movimiento dark o de la cultura dark, que pudiéramos, o subcultura, como se le estaba mencionando aquí. Sí, porque está insertada en una cultura dominante. Entonces, pero se la apropian y la resignifican desde otra lengua, desde otra posición, desde todo esto que ya explicaba. Yo creo que son elementos que van como dándole una posición a la cultura popular, ¿no? Entonces,
Pero siempre es un tema muy discutido el asunto de cómo se define o qué exactamente es la cultura popular o las manifestaciones de la cultura popular. Y yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que ofrece el Museo de Culturas Populares? El museo ofrece el espacio para que se muestre la expresión de la cultura popular. Pero algo que trabajamos mucho en el museo no es solo que sea para mostrar, digamos, hay movimiento de pintores, por decir, en diciembre se hace la Bienal Guadalupana, que tiene que ver mucho con esta parte de la idiosincrasia o de la ideología mexicana muy ligada al culto a la guadalupana. Aquí se abre un espacio y se trabaja con varios pintores, escultores que se juntan y se monta una exposición en este museo. Pero a este museo no le interesa solo la obra plástica, por decir, sino que lo que interesa también ir encontrando las formas de trabajar con ese proceso que genera este tipo de expresiones. Es algo que le interesa mucho a este museo, ser parte de los procesos culturales que van generando tanto las diferentes manifestaciones de la cultura popular y también la de las culturas indígenas, Claro, de una manera muy podríamos importante decir también, ¿no? Que no es un museo para exponer Solamente, nada más solamente así las es. obras, sino realmente para insertarse en el proceso es. cultural mexicano Así y es. redinamizar esos procesos que estábamos diciendo de la generación de cultura en el pueblo mexicano. Oye, Marco, adelante, Pablo. Ya no, que perdón. nuestro programa trata mucho de palabras, yo te quisiera preguntar, ¿qué tratamiento le das tú a la palabra folclore? ¿Te molesta esta palabra, que es un invento de un inglés del siglo XVIII? ¿La palabra folclore o ya debemos...? Folclórico, folclorismo, ¿no? Pues es una palabra que puede significar muchas cosas. Si alguien la utiliza y en su cabeza está definiendo que esa palabra la va a utilizar para decir, este tejido, como es de un pueblo indígena, es parte del folclore de ese pueblo. Quizás lo haga con buena intención o quizás en su pensamiento está encerrando algo de discriminación porque le parezca que mencionarlo como folclore es algo que no le llega a una cuestión de arte, ¿no? Ya. Entonces, también es un concepto que uno no puede decir totalmente está rechazado. Obviamente ha habido mucha discusión en torno a ese concepto para decir que cuando se folcloriza algo es cuando solamente se vuelve espectáculo sin entender todo lo que encierra, todo su contexto, ¿no? Entonces, esta parte, cuando se ven las cosas de esa manera, obviamente es un concepto que molesta, porque empieza a formar parte de los conceptos de discriminación que se han tenido hacia formas culturales. Entonces, sobre todo en ese sentido se ha Claro, yo encaminado creo ese que concepto. Creo que ya nos tenemos que ir. Sí, yo ya me quedé también con una pregunta en el tintero. Hasta había hecho una obra de arte alusiva, pero bueno, luego se la hago fuera del aire a Marco. Marco, de veras, muchísimas gracias por habernos albergado, por haberlo albergado a la dichosa palabra esta noche aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares. De veras, muchas gracias. Gracias a profesor Marco ustedes, Sandoval. gracias a sus productores. gracias a La toda dichosa palabra de hoy es pulque. Esa es la dichosa palabra de hoy. ¿Y la especial no? ¿No la vamos a La decir? especial también ya la damos porque ya sacó el programa. Motolinia significa el pobre o el más pobre o el que es especialmente pobre. En fin, hay pobreza en el camino, digamos, en mayor o menor grado. De veras, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo. Hay que dar un agradecimiento rápido a Mauricio Maldonado Alvarado, a todas las personas del museo, no solamente a Marco, a todos los que nos ayudaron, y al staff de Canal 22 por haber trabajado muchas horas para que esto sea posible. Perdón. Y muchas gracias también a los que nos vieron a través de Canal 22, los que nos ven a través de Canal 22 México Internacional, allende las fronteras de México. Muchas gracias al público que nos acompaña. Bravo. De veras, esta noche aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares.